Bueno, en una situación como esta, la persona adecuada para inaugurar hoy el programa, en realidad hay dos. O el doctor Burgueño, que estuvo ayer y viene mañana, o Rafael Rossi, que está con su libro de Toda la verdad sobre el coronavirus, y además que trae información, en fin, con fundamento. Rafael Rossi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo. Faltaría más, además, el agradecido soy yo, porque con todo lo que está pasando hoy, es más pertinente que nunca preguntarse qué es lo que ha pasado. Es decir, cómo es posible que estemos así, hasta el punto de que el ministro de Sanidad alemán, me parece que era ayer o antes de ayer, decía que no entendía lo que estaba pasando en España y que estaba preocupadísimo. La verdad es que lo que ha ocurrido no ha ocurrido hoy, es algo que ha venido ocurriendo desde antes, vamos, desde el mes de junio, de hecho, ¿no? Desde que se abandonó, digamos, esa fase absurda, digamos, de desescalada en un régimen completamente absurdo, ¿no? Entonces, si uno va viendo los datos de lo que ha ido ocurriendo en todo este tiempo, pues claro, ya se veía que íbamos a acabar en una situación como la que estamos viviendo hoy y como la que vamos a vivir. Esta semana han empezado los colegios, ya veremos cómo va a ir evolucionando, pero empieza a ser preocupante otra vez, ¿no? Vamos a ver, el libro de Rafa Rossi y otro material que trae hoy, por cierto, es muy importante, yo creo que es trascendental absolutamente para entender qué es lo que ha pasado. Y esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas y tal, o sea, no tiene nada que ver con eso. En realidad es quién se preocupa en serio cuando tiene un problema y quién no. Y quién tiene otras cosas delante, que es exactamente lo que pasa aquí. Por ejemplo, Rafa Rossi trae una serie de gráficos que son de una importancia extrema. Por ejemplo, el de la anticipación. ¿Quién se anticipó a tomar medidas y quién no? ¿Y qué es lo que ha pasado? España está francamente mal en anticipación, lo cual desde mi punto de vista lo explica todo, porque un virus es una cosa que no puedes controlar. Cuanto más tardes en tomar medidas, más difícil será después controlar los contagios. La verdad es que a mí este gráfico me gusta mucho porque traza una correlación perfecta entre los niveles de anticipación y los resultados finales. Y ese sentido común, bueno, aquí podríamos decir que serían un poco las notas, ¿no? Hay dos notas excelentes, la de China, que, en fin, que no cuenta mucho, posiblemente el examen ya lo tenían antes, Taiwán, que fue el que más anticipó y que gracias a eso, porque cuando tú te anticipas, ¿y cuál es la medida de contención más importante? Cerrar las fronteras. Si tú cierras las fronteras, no tienes el virus en tu casa y, por tanto, puedes relajar todas las otras medidas que tienen que ir tomando. Hay que recordar que aquí se pidió cerrar las fronteras por parte de Vox, pero no solo de Vox, desde principios de febrero, si no recuerdo mal. Yo recuerdo, el 27 de febrero hubo una sesión, fue Stigman en el Parlamento que lo dejó de una manera clarísima. Y antes de eso lo había publicado Abascal en Twitter, efectivamente. Sí. Y le contestaron, vamos, que es que era una cosa que si era... En fin, conviene recordar todo esto, porque claro, las cosas tienen razones, ¿no? Pues en este cuadro se ve, pues claro, pues esos grupos, ¿no? Es decir, todos los países europeos que aprobaron, como aquí pues hemos puesto algunos ejemplos, Noruega, bueno, lo que hay en el gráfico, quizá hay que explicarlo, en las ordenadas es la caída del PIB y en las coordenadas es el número de fallecidos. Entonces, esa línea diagonal, lo que está separando son los países que habrían aprobado de los que no. Los que no, en todos los casos, coincide que hay una circunstancia pues que hizo que no se anticiparan. En el caso de Francia, por ejemplo, fueron las elecciones municipales el 15 de marzo. En el caso de Bélgica era la constitución del nuevo gobierno, que no se produjo hasta el 16 de marzo. En el caso del Reino Unido, pues fue un error político de decidir un sistema... Un error de cálculo absolutamente. Completo. Y que bueno, pues corrigieron el 17 de marzo, demasiado tarde. En el caso de Italia es el factor sorpresa, claro, se lo encontraron sin que supieran ni qué era eso, ¿no? Es decir, ni qué consecuencias iba a tener. Y luego está el caso de España, donde además del retraso deliberado con muchísima información, y eso está muy probado, pues luego pues se tomaron muy malas medidas. Principalmente el motivo por el que está ahí los fallecidos es por la gestión que se hizo en el tema de las residencias, que fue nefasta, ¿no? Aparte del tema de los abastecimientos. Pero claro, en este gráfico se ve muy claro, aquellos que anticiparon, y sobre todo con las medidas de contención más importantes, que es la cierre de fronteras, pues han podido disfrutar, o sus economías disfrutan de una caída mucho más baja. Ahora hablaremos de la previsión del Banco de España para la economía española, que es terrible, sobre todo por la recuperación. Segundo gráfico, muy importante, el de los 40 días perdidos. Vamos, el gráfico lo que describe es los casos diarios, ¿no?
Entonces, yo he señalado 3 puntos. El 27 de febrero pues debería haber sido la fecha en que se debería haber iniciado las medidas serias de contención. Y no se hizo, ¿no? Y por eso hubo ese disparo. Luego, pues todos sabemos que pasamos un confinamiento el más duro del mundo, que se iba prorrogando por quincenas, y hubo un momento donde el 9 de mayo fue que ya había finalizado, pero se prorrogó ya sin el apoyo del Partido Popular y ya con mucha presión, porque realmente los niveles de contagio, yo creo que se ve clarísimo en este gráfico, pues habían bajado muchísimo. Hay que decir que yo lo he leído varias veces ya esta semana, que cada vez más los medios de izquierda van diciendo que el motivo de los actuales rebrotes es que la presión de la derecha hizo que estas medidas, que ese proceso de desescalada no fuese todo lo largo y duro que debería haber sido. Bueno, yo creo que este gráfico muestra claramente que no es así. Es decir, en realidad, lo que marca el inicio de esta reescalada, de este ascenso, es el 4 de julio, ya se abren de nuevo las fronteras, todos sabemos que el aeropuerto en Barajas empezaron a entrar infectados, aparte del efecto de las pateras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un gráfico muy elocuente, porque el coste que tuvo esas 3 prórrogas que están marcadas en rojo, el coste económico, fue altísimo. No se puede 4 de julio, es muy interesante porque lo que se está viendo, y yo, en fin, no sé, a veces igual es que yo soy muy tonto y entonces lo entiendo mal, y los políticos son listísimos, como acreditan todos los días, y ellos tienen la solución del asunto. Pero vamos a ver, si está demostrado que no es tanto la movilidad como la circulación, que son 2 cosas distintas, ¿verdad?, lo que te provoca un aumento de contagios, si está demostrado que la movilidad te permite mantener la economía, que es la circulación, o que tendría consecuencias lesivas desde el punto de vista sanitario, ostras, permite la movilidad, limita la circulación. A partir del 4 de julio lo que se hizo fue levantar la barrera para todo al mismo tiempo. Así es. Así es. El problema es que se hizo muy mal. Todo el proceso recuerdo cuando llegó Sánchez después de sus larguísimas vacaciones, dijo que la culpa la teníamos los españoles porque nos habíamos relajado, ¿no? Claro, él estaba en tensión creativa. Efectivamente. Claro, la realidad es que no es esa, ¿no?, que el sistema fue muy malo. Yo creo que el siguiente gráfico todavía lo muestra de una manera muy clara y es muy importante. No sé si lo tenemos, no, este es el de los test. Este es el de los test. Sí que es porque está mostrando... Sí, perdón, tienes toda la razón. El comparativo solo con Francia, sí, que es el peor de los países europeos. Vale. Si hubiésemos puesto otros, se vería que los niveles... ¿Qué está identificando este test? Que es importante decirlo antes. No es el número de contagios, sino el porcentaje de test realizados cuyo resultado es positivo. Cuestión fundamental, porque se está diciendo que es que ahora en realidad no es que haya más contagios, sino que como se hacen muchos más test, lógicamente el número de contagios crece. Tú dices que eso es verdad, pero que además y sobre todo estamos hablando del número de la proporción, digamos, de la correlación entre el número de test y número de contagios. Claro, porque el dato solo del número de contagios no sirve para nada si no va relacionado con el número de test. Obviamente, si aumento los test, pues me saldrán más completos. Esta no es la situación. En España lo que tenemos entonces es que el 11% de los test da positivo, mientras que en Francia, a mismo número de test, solo el 5% da positivo. Insistiendo que Francia es el país que estaba peor, porque realmente hay otros la mayor parte de ellos, por ejemplo, el Reino Unido está a la mitad de que Francia, y lo ha estado todo este tiempo. Vale, o sea que más que duplicamos al segundo peor. Al segundo peor. Y el resto ya está muy por debajo. Sí, así es. Vale. Lo que me parece llamativo, porque esto no es un gráfico que se ha hecho ahora a posteriori. Es decir, esto yo entiendo que forma parte del cuadro de mando de cualquier gobierno. Es decir, esto es clave, ¿no? Y como podemos ver, ha ido aumentando de manera casi lineal durante todo este tiempo hasta hoy. El 8 de agosto... estábamos ya en el doble que el resto. Es muy interesante porque efectivamente ese gráfico por fechas viene a coincidir el aumento exponencial del pico con las vacaciones del gobierno. Así es. En fin, las cosas son como son. Mire usted las fechas. Sí, claro, es decir, que el gobierno debía estar recibiendo esa información mientras Isabel Celaá posponía a finales de mes la reunión con las comunidades autónomas para vuelta al cole. Así es. Ya. Por eso decía que lo que está ocurriendo hoy en realidad no es nada nuevo. Es decir, lo nuevo efectivamente ha sido que hay una actividad que no existía ahora, que eran los colegios, y que seguramente pues vamos a ver como un repunte importante.
Pero todo esto se ha ido alimentando durante todo el verano sin que haya habido reacciones. ¿Sabes lo que es terrible? La impresión que da, y seguramente además es una fatalidad porque no tiene solución, la impresión que da de que ya hagas lo que hagas vas a llegar demasiado tarde. Sí. Es decir, solo puedes ir poniendo, calafateando aquí y allá el casco, ¿verdad? Y al final te sale una vía de agua por otro lado. Pero el problema es que se llega tarde y mal, porque hay una cuestión que es importante, aparte del control de los ingresos en el propio país, ¿no? Que es el rastreo de contactos. Ya. El rastreo de contactos es, claro, se inició, parecía que más o menos bien, porque claro, los casos eran pocos. A la que fue aumentando, enseguida se desbordó y empezó el descontrol. Fue una de las medidas, también hay que recordar, cuando volvieron de vacaciones, que entonces que si 2.000 militares iban a hacer rastreos, que si no sé qué, ¿no? Es decir, improvisando, como dices tú, improvisando, haciendo las cosas tarde y mal. Hay otra cosa que dijo y me parece importante recordar, ¿no? Que mencionó, pues eso, que la culpa la teníamos nosotros. Y yo me pregunto, es que ¿cómo pueden los españoles dar crédito, creerse lo que pueda decir un licenciado en filosofía que primero dudaba de las mascarillas sí, las mascarillas no, un presidente que capaz de decir 2 mentiras en una sola frase, o un funcionario que... Haces bien en decirlo de un presidente en lugar de un doctor en económicas, porque seguramente ahí habría sido un... Claro. Eso va más ligado al tema de las mentiras, ¿no? No, es que al final al cabo y ya la carrera se la sacó. En fin, ya sabemos. Claro, tú das crédito o no das crédito a lo que te viene. Toda la información, por otra parte, que te llega es bastante confusa. Y además mediatizada por un señor que se supone que es el gran experto, que confiesa que no hay un comité de expertos. Yo estoy convencido que acabará saliendo un comité de expertos o de gente que cobró, pero en fin, ya lo veremos, ¿no? Que no eran tan expertos, pero en fin. Es la impresión que da. Vamos a ver, ahora mismo esta semana ha sido la de las elecciones al Colegio de Médicos de Madrid, etcétera, y todos están diciendo, bueno, todos no, una candidatura que es la de la izquierda no, pero todos los demás lo que están diciendo es que es escandaloso que no se les haya llamado. Es que la politización de la sanidad es tremenda, ¿no? Las causas, si lo comparas con otros países donde tú tendrías pues, a un doctor burgueño con todo un equipo de gente hablando de manera objetiva y diciendo aquello que realmente tienen que oír y no lo que pueda decir Iván Redondo, quien sea, ¿no? Eso cambia mucho la situación. Y en muchos países ha sido así. Normalmente han sido además en aquellos países en los que, como decíamos antes, las medidas se habían anticipado, porque imponían... Grecia quizás sería el ejemplo más claro, ¿no? Donde se impuso el criterio científico sobre el político. En este país, pues lamentablemente, pues siempre se van con pasos que se van midiendo, con normas que van cambiando, que si ahora no se fuma, que si ahora no sé qué. Claro, es muy difícil que la gente se pueda creer que lo que está haciendo es correcto cuando le obligan a ir con mascarilla. Yo este verano veía, fui en la provincia de Teruel, a un pobre hombre mayor en todo el paisaje de Teruel, andando solo por el campo, con una mascarilla puesta. Dices, es que o cuando uno va por la calle, vas paseando, y tú llevas la mascarilla, estás obligado, y ves a la gente sentada en las terrazas, pues compartiendo gota gorda, o te pasa corriendo pues un hombre haciendo footing y te exhala ahí todos sus virus, ¿no? Y ya se ve que no es muy razonable cómo se está gestionando aquí, ¿no? Y eso, claro, pues, eso claro que se paga, obviamente, ¿no? Ahora estamos ya en los confinamientos y preconfinamientos. ¿Cómo lo ves? Seguramente sería inevitable, por más que nos fastidie, ¿no? Sí, lo que pasa es que por otro lado está el tema económico. O sea, yo no sé en qué medida al final, si seguimos así, va a morir más gente de hambre que del virus, ¿no? Está claro que hay que tomar medidas y hay que salvar las vidas, pero hay que procurar que sean más racionales que las anteriores. Espero que ahora mismo existan ya protocolos para derivaciones en las residencias y para, en fin, que fue uno de los principales fallos anteriores y que se estén tomando medidas, pero nuestro margen se va recortando, cada vez podemos hacer menos cosas, ¿no? Porque, en fin, insisto, es que si no la economía, bueno, y tú lo decías antes, con los datos con las previsiones del Banco de España y con las que van sacando mucha gente que todavía incluso son peores, ¿no? Rafael Rossi, muchísimas gracias. Le recordamos este libro, Toda la verdad sobre el coronavirus, de Rafael Rossi, en Homo Legends. Fantástico, porque es que es una avalancha, por otra parte, muy clarita y muy bien ordenada,
de datos uno detrás de otro, un estudio absolutamente objetivo de todo lo que ha pasado, que da muchísima información, no solo sobre por qué pasó lo que pasó, sino también sobre qué es lo que puede pasar si seguimos cometiendo los mismos errores. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Con nosotros.